Imagina por un momento que alguien te dijera que existe una frase tan simple que, repetida apenas 6 veces, puede activar un proceso silencioso dentro de tu mente. Un proceso capaz de reorganizar tus decisiones, tus oportunidades y hasta la forma en que percibes la realidad. No es motivación, no es pensamiento positivo y tampoco es magia. Es algo mucho más profundo. Es la forma en que tu subconsciente realmente aprende. La mayoría de las personas pasa toda la vida intentando cambiar su realidad usando fuerza de voluntad. Se repiten frases frente al espejo, escuchan discursos motivacionales, hacen listas de objetivos y aún así, nada cambia realmente. ¿Por qué? Porque están intentando convencer a la mente consciente, cuando en realidad quien dirige gran parte de sus decisiones es otra parte mucho más silenciosa, el subconsciente. Aquí es donde aparece el trabajo del parapsicólogo norteamericano José Silva. Durante décadas, investigó algo que pocos científicos se atrevían a explorar en su época: cómo acceder a los estados profundos de la mente, donde el subconsciente deja de resistirse y empieza a aceptar nuevas instrucciones. Lo que descubrió cambió la forma en que miles de personas entendieron el funcionamiento de la mente humana. Silva explicó que existe un momento específico en el que la mente se vuelve increíblemente receptiva. Un punto entre el pensamiento consciente y el mundo interior, donde las ideas dejan de ser simples pensamientos y comienzan a convertirse en instrucciones para la realidad. Y es precisamente en ese estado donde una frase repetida 6 veces puede iniciar un cambio profundo. Lo interesante es que la mayoría de las personas nunca llega a ese punto. Viven atrapadas en el ruido mental diario, intentando cambiar su vida desde el mismo estado mental que creó sus problemas. Pero cuando aprendes a entrar en el nivel correcto de la mente, algo curioso ocurre. Tu subconsciente deja de ser un obstáculo y empieza a convertirse en el aliado más poderoso que tienes. Y antes de mostrarte exactamente qué debes repetir 6 veces, primero necesitas entender algo fundamental. ¿Por qué tu mente, en este momento, probablemente está funcionando en el modo equivocado? Si observas con atención cómo funciona la mente humana en el día a día, notarás algo curioso. Casi todas las decisiones que tomamos ocurren en un estado mental acelerado. Pensamos rápido, reaccionamos rápido, saltamos de una idea a otra sin descanso. Este es el estado que los investigadores de la mente llaman estado beta, el nivel superficial de la conciencia donde vivimos la mayor parte del tiempo. En beta, la mente está ocupada analizando, preocupándose, comparando, reaccionando a estímulos externos. Es el estado del estrés cotidiano, de las notificaciones del teléfono, de las conversaciones pendientes y de la lista interminable de cosas por hacer. El problema es que, en este nivel, el subconsciente está prácticamente cerrado a nuevas instrucciones. Aquí es donde muchas personas cometen el mismo error sin darse cuenta. Intentan programar su mente mientras están en medio del ruido mental. Repiten afirmaciones mientras revisan el celular, intentan visualizar metas mientras su mente salta entre preocupaciones o intentan convencerse de algo mientras internamente sienten duda. Y el subconsciente simplemente ignora ese mensaje. José Silva explicaba que intentar cambiar la mente desde el estado beta es como intentar plantar semillas sobre tierra seca. Puedes repetir palabras 1000 veces, pero el terreno no está preparado para recibirlas. El subconsciente solo comienza a escuchar cuando la mente entra en un nivel más profundo, un estado donde el ruido mental disminuye y la atención se vuelve tranquila y concentrada. En ese momento ocurre algo muy diferente. Las ideas dejan de ser simples pensamientos pasajeros y comienzan a penetrar en niveles más profundos de la mente. Es ahí donde las creencias se forman, donde los hábitos se consolidan y donde se moldean muchas de las decisiones que después tomamos de manera automática. Por eso, antes de hablar de la frase que debes repetir 6 veces, hay algo aún más importante que debes comprender. Porque el verdadero secreto del método no está solo en las palabras, sino en el estado mental desde el cual las dices. Y fue precisamente intentando entender ese estado mental especial que José Silva hizo uno de sus descubrimientos más importantes. Durante años, José Silva se hizo una pregunta que parecía simple, pero escondía algo profundo. Si el subconsciente controla gran parte de nuestra vida, ¿por qué casi nadie sabe cómo comunicarse con él de forma directa? Esa pregunta lo llevó a investigar algo que en su época apenas comenzaba a explorarse: los distintos estados eléctricos del cerebro.
Con el tiempo, Silva observó que la mente humana no funciona siempre en el mismo nivel de actividad. Cuando estamos resolviendo problemas, trabajando o reaccionando al mundo exterior, el cerebro opera en beta, el estado activo del pensamiento lógico. Pero cuando el cuerpo se relaja y la mente comienza a calmarse, aparece otro estado muy diferente, el estado alfa. El estado alfa es un nivel mental más lento, más silencioso y mucho más receptivo. No es sueño, pero tampoco es el estado normal de alerta. Es un punto intermedio donde la mente consciente se vuelve más tranquila y el subconsciente comienza a abrirse. Silva lo describía como un puente entre el mundo racional y el mundo interior. Lo fascinante es que en este nivel, las ideas ya no funcionan igual que en beta. En alfa, una imagen mental, una emoción o una intención pueden penetrar con mucha más fuerza en el subconsciente. Por eso muchas de las experiencias más creativas, intuitivas o inspiradoras ocurren cuando la mente entra en este estado. Pero Silva también descubrió algo aún más interesante. El estado alfa no era el nivel más profundo que podía alcanzar la mente. Había un nivel todavía más receptivo, un estado donde las barreras del pensamiento consciente prácticamente desaparecían y el subconsciente se volvía completamente accesible. Ese nivel fue el que él llamó nivel Z, y es exactamente en ese punto donde la repetición de una simple frase puede comenzar a producir cambios reales dentro de tu mente. Pero para entender por qué ese estado es tan poderoso, primero necesitas comprender la enorme diferencia entre vivir atrapado en beta y aprender a entrar conscientemente en estos niveles más profundos de la mente. La mayoría de las personas cree que su mente funciona de una sola manera. Piensan, analizan, reaccionan y toman decisiones, todo dentro del mismo nivel de conciencia. Pero en realidad, lo que ocurre dentro del cerebro es mucho más complejo. Existen diferentes estados mentales y cada uno de ellos influye directamente en la forma en que percibimos la realidad y programamos nuestras creencias. Cuando estás en beta, tu mente está orientada hacia el mundo exterior. Es el estado del pensamiento lógico, de la atención constante, de la resolución de problemas. Es útil para trabajar, estudiar o reaccionar rápidamente ante situaciones del día a día. Pero también es el estado donde viven la duda, el estrés y la sobrecarga mental. En beta, la mente consciente actúa como un guardián. Analiza todo, cuestiona todo y filtra cualquier idea nueva antes de permitir que entre en el subconsciente. Este mecanismo es útil para protegernos, pero también se convierte en un obstáculo cuando intentamos cambiar creencias profundas o reprogramar nuestra forma de pensar. Ahora imagina lo que ocurre cuando el cuerpo se relaja profundamente. La respiración se vuelve lenta, los músculos se liberan de tensión y el flujo de pensamientos comienza a disminuir. En ese momento el cerebro empieza a reducir su actividad y entra en alfa, un estado mucho más tranquilo y receptivo. En alfa, el guardián mental comienza a relajarse. Las barreras críticas del pensamiento consciente se debilitan y el subconsciente se vuelve más accesible. Es como si una puerta interior comenzara a abrirse lentamente. Las imágenes mentales se vuelven más vívidas, las emociones se sienten con más claridad y las ideas empiezan a penetrar más profundamente. Por eso muchas personas tienen sus mejores ideas cuando están a punto de dormir, cuando se despiertan por la mañana o cuando están profundamente relajadas. En esos momentos, la mente está naturalmente más cerca del estado alfa. Pero José Silva descubrió que, si la relajación se profundiza aún más, la mente puede entrar en un nivel todavía más poderoso, un nivel donde el subconsciente ya no solo escucha, sino que comienza a aceptar nuevas instrucciones con una facilidad sorprendente. Ese estado es el que él llamó nivel Z, y entender cómo funciona es una de las claves más importantes de todo este método. Cuando José Silva habló por primera vez del nivel Z, muchas personas pensaron que se trataba de algo místico o difícil de alcanzar. Pero en realidad, lo que él describía era un estado natural de la mente humana. Un nivel de conciencia al que todos entramos ocasionalmente, aunque la mayoría no se da cuenta. El nivel Z aparece cuando la mente se relaja todavía más allá del estado alfa. Es un punto de profunda calma mental donde el diálogo interno prácticamente desaparece. El cuerpo está relajado, la respiración es lenta y la atención se dirige completamente hacia el mundo interior. En ese estado ocurre algo muy particular. Las barreras de la mente consciente,
esas que normalmente analizan, cuestionan o dudan de todo, comienzan a disolverse. Y cuando esas barreras se debilitan, el subconsciente se vuelve increíblemente receptivo a nuevas ideas, imágenes y emociones. José Silva describía este momento como un terreno fértil. Imagina por un instante un campo listo para sembrar. Cuando el suelo está seco o lleno de piedras, cualquier semilla tiene dificultades para crecer. Pero cuando el terreno está preparado, incluso una pequeña semilla puede desarrollarse con facilidad. El subconsciente funciona de una manera muy similar. Cuando la mente está atrapada en beta, cualquier intento de programación mental encuentra resistencia. Pero cuando entras en el nivel Z, la mente profunda se abre como ese suelo fértil, preparada para recibir nuevas instrucciones. Es en este punto donde la visualización comienza a tener un poder completamente diferente. Los pensamientos ya no son simples ideas pasajeras, se convierten en señales claras para el subconsciente, señales que empiezan a influir en la forma en que percibes oportunidades, tomas decisiones e interpretas la realidad. Pero aquí aparece una pregunta importante. Si este estado es tan poderoso, ¿por qué la mayoría de las personas nunca la utiliza conscientemente? La respuesta es simple, porque casi nadie sabe cómo llegar allí de forma intencional. Y antes de enseñarte el proceso que José Silva desarrolló para entrar en este estado, primero necesitamos entender algo fundamental sobre cómo aprende realmente el subconsciente. Muchas personas han escuchado que visualizar lo que desean puede cambiar su vida. Imaginar éxito, abundancia o bienestar parece una técnica simple, y por eso millones de personas la practican. Sin embargo, después de semanas o meses repitiendo el ejercicio, la mayoría termina sintiendo que nada realmente cambia. El problema no está en la visualización en sí. El verdadero problema es el estado mental en el que se practica. Cuando una persona intenta visualizar mientras su mente está en beta, llena de pensamientos, dudas y distracciones, la imagen mental apenas toca la superficie de la mente. El subconsciente prácticamente no la registra. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un mercado lleno de ruido. Aunque el mensaje exista, el entorno mental simplemente lo ahoga. Por eso tantas personas repiten afirmaciones o visualizaciones mientras al mismo tiempo piensan, esto probablemente no funcione, o ojalá fuera verdad. Esa pequeña duda es suficiente para bloquear el proceso. José Silva observó que la visualización solo comienza a funcionar de verdad cuando la mente entra en un nivel donde la crítica mental se reduce. En ese punto, la imagen mental no compite con cientos de pensamientos. En lugar de eso, se vuelve clara, estable y emocionalmente intensa. Y aquí ocurre algo muy interesante. El subconsciente no distingue con claridad entre una experiencia real y una experiencia profundamente imaginada. Cuando una visualización se siente vívida y emocional, el cerebro empieza a interpretarla como una referencia válida para la realidad. Esto influye en tu percepción, en tu comportamiento y en la forma en que reaccionas ante las oportunidades. Poco a poco comienzas a notar cosas que antes ignorabas, a tomar decisiones diferentes y a responder de una manera más alineada con aquello que imaginaste. Pero para que ese proceso ocurra, hay un ingrediente esencial que muchas personas pasan por alto. No basta con pensar la idea. El subconsciente aprende principalmente a través de la repetición. Y entender cómo funciona ese principio es lo que explica por qué repetir una frase exactamente 6 veces puede tener un efecto tan poderoso. Si observas cómo aprendemos cualquier cosa en la vida, notarás un patrón claro. Nadie aprende un idioma escuchando una palabra una sola vez. Nadie desarrolla una habilidad repitiendo un movimiento solo una vez. El aprendizaje profundo siempre ocurre a través de la repetición. El subconsciente funciona exactamente de la misma manera. Para él, una idea aislada es solo un pensamiento pasajero, pero cuando una idea se repite con suficiente claridad y emoción, comienza a interpretarla como una instrucción importante. Esto explica por qué muchas de nuestras creencias actuales no nacieron de un solo momento. Se formaron a lo largo de años, escuchando las mismas frases, viviendo experiencias similares o repitiendo ciertas interpretaciones sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Poco a poco, esas repeticiones se grabaron profundamente en la mente. José Silva entendió que este mismo principio podía utilizarse de forma consciente. Si el subconsciente aprende por repetición,
Entonces es posible introducir nuevas instrucciones, repitiendo una intención de manera precisa dentro del estado mental adecuado. Pero aquí aparece un detalle crucial. Si repites una idea demasiadas veces, la mente consciente comienza a analizarla y a generar resistencia. Empieza a cuestionarla, a compararla con la realidad actual o incluso a rechazarla. Y cuando eso ocurre, el proceso pierde fuerza. Por otro lado, si repites una idea muy pocas veces, el subconsciente puede no registrarla con suficiente intensidad para considerarla relevante. Por eso Silva descubrió algo que parecía pequeño, pero que en realidad era fundamental para este método. Existe un punto exacto donde la repetición es suficiente para grabar una instrucción en el subconsciente, pero no tan larga como para despertar la resistencia de la mente consciente. Ese punto ocurre después de la sexta repetición, y entender por qué ese número tiene un efecto tan particular sobre la mente nos lleva a uno de los detalles más curiosos de todo este proceso. Cuando José Silva comenzó a experimentar con técnicas de programación mental, una de las preguntas que surgió fue sorprendentemente simple. ¿Cuántas veces debe repetirse una intención para que el subconsciente realmente la registre? Durante sus prácticas con estudiantes y pacientes, Silva observó algo interesante. Cuando una frase se repetía demasiadas veces, la mente consciente empezaba a interferir. Aparecían pensamientos como, «Esto suena exagerado», o «No estoy seguro de que esto sea verdad». Esa interferencia activaba nuevamente el pensamiento crítico y debilitaba el efecto sobre el subconsciente. Pero cuando la repetición era demasiado corta, ocurría lo contrario. La frase pasaba por la mente como una idea momentánea, sin suficiente intensidad para crear una impresión profunda. Fue entonces cuando apareció un patrón curioso. Cuando la intención se repetía exactamente 6 veces, ocurría algo distinto. Las primeras repeticiones comenzaban a enfocar la mente, las siguientes reforzaban la imagen mental, y en la sexta repetición, muchas personas reportaban una sensación clara de certeza interior. No era simplemente repetir palabras, era como si la mente empezara a aceptar la idea como una posibilidad real. En ese punto, la intención dejaba de sentirse como un deseo distante y empezaba a percibirse como algo que ya estaba en movimiento. El subconsciente respondía mejor porque no encontraba resistencia, pero al mismo tiempo recibía suficiente repetición para reconocer la instrucción. Por supuesto, el número 6 por sí solo no produce ningún cambio si se utiliza de forma mecánica. Lo que realmente importa es el estado mental desde el cual se realiza la repetición. Cuando la mente está tranquila, enfocada y emocionalmente conectada con la intención, esas 6 repeticiones se convierten en una señal clara para el subconsciente. Pero antes de llegar a ese momento, hay algo que José Silva consideraba absolutamente esencial. Porque si el cuerpo está tenso, la mente no puede entrar en los niveles profundos donde este proceso funciona realmente. Y por eso, el primer paso del método no comienza en la mente, sino en el cuerpo. Antes de intentar cambiar cualquier pensamiento o repetir cualquier frase mental, José Silva insistía siempre en el mismo principio. La mente profunda solo se abre cuando el cuerpo entra en calma. Este detalle parece pequeño, pero en realidad es una de las claves más importantes de todo el método. Cuando el cuerpo está tenso, el cerebro interpreta que existe algún tipo de amenaza o presión. En ese estado, el sistema nervioso permanece en alerta y la mente sigue operando en beta. Los pensamientos se aceleran, la atención salta de una cosa a otra y el subconsciente permanece protegido detrás del filtro de la mente consciente. Pero cuando el cuerpo empieza a relajarse profundamente, ocurre una reacción en cadena dentro del cerebro. La respiración se vuelve más lenta, el ritmo cardíaco disminuye y la actividad mental comienza a cambiar. Poco a poco el cerebro reduce su frecuencia y se acerca al estado alfa. Este cambio no ocurre solo en la mente, sino en todo el sistema nervioso. Es como si el organismo entendiera que ya no necesita estar en modo de defensa. En ese momento, la atención se vuelve más interna, los pensamientos se vuelven más suaves y el subconsciente comienza a volverse más accesible. Por eso Silva enseñaba a sus estudiantes algo muy simple antes de cualquier práctica mental. Primero relaja el cuerpo, luego dirige la mente. Intentar hacerlo al revés es como intentar calmar un lago moviendo el agua con las manos. Cuanto más esfuerzo haces, más agitación produces. En cambio,
Cuando permites que el cuerpo se relaje naturalmente, la mente comienza a seguir el mismo ritmo. La tensión se disuelve, el ruido mental disminuye y poco a poco te aproximas al estado donde el subconsciente puede empezar a escuchar. Y es exactamente en ese punto donde comienza el siguiente paso del método. Un proceso mental muy sencillo que José Silva utilizaba para guiar la mente desde el estado normal de alerta hacia el nivel profundo donde el verdadero trabajo del subconsciente puede comenzar. Una de las razones por las que muchas personas nunca logran acceder a los niveles profundos de la mente es porque intentan hacerlo de forma brusca. Se sientan, cierran los ojos y esperan que la mente se calme de inmediato. Pero la mente humana no funciona como un interruptor que se apaga de un momento a otro. José Silva entendía que la mente necesita una transición gradual, un pequeño puente que la lleve desde el estado acelerado del pensamiento cotidiano hacia un nivel de calma donde el subconsciente pueda abrirse. Por eso desarrolló un proceso mental extremadamente simple, pero sorprendentemente efectivo. En lugar de intentar forzar el silencio mental, propuso algo mucho más natural: dirigir la atención paso a paso hacia un estado más profundo de tranquilidad. El proceso comienza simplemente cerrando los ojos y tomando una respiración lenta y profunda. No con prisa, no como un ejercicio mecánico, sino permitiendo que el aire entre suavemente y salga con calma. Con cada exhalación, el cuerpo empieza a liberar pequeñas tensiones acumuladas. A medida que repites este ritmo respiratorio, tu atención se va alejando del mundo exterior. Los sonidos alrededor dejan de ser importantes, los pensamientos comienzan a espaciarse y la mente empieza a sentirse más tranquila. En este punto, muchas personas experimentan algo interesante. No es sueño, pero tampoco es el estado habitual de alerta. Es una sensación de calma consciente, como si el tiempo se moviera un poco más despacio y la mente se volviera más clara. Ese es el comienzo del estado alfa. Pero Silva no se detenía allí. Para profundizar aún más ese estado, introdujo una técnica muy poderosa de visualización que ayuda a la mente a descender gradualmente hacia el nivel donde el subconsciente se vuelve completamente receptivo. Y esa técnica comienza con algo tan simple como imaginar una escalera frente a ti. Una vez que el cuerpo comienza a relajarse y la respiración se vuelve tranquila, José Silva proponía un paso muy específico para ayudar a la mente a profundizar aún más. No se trata de controlar los pensamientos ni de luchar contra ellos, se trata simplemente de darle a la mente una dirección clara hacia el interior. Imagina por un momento que estás de pie frente a una escalera. No es una escalera cualquiera, sino una que conduce hacia un lugar de calma profunda dentro de tu propia mente. Cada escalón representa un nivel más profundo de relajación. Ahora comienza a descender lentamente. Mientras bajas el primer escalón, imagina que tu mente se vuelve un poco más tranquila. En el siguiente escalón, los pensamientos del día empiezan a perder fuerza. Y con cada paso que das hacia abajo, la sensación de calma se vuelve más clara. José Silva enseñaba a acompañar este proceso con una cuenta regresiva mental. 10, 9, 8. Con cada número la mente se hunde un poco más en ese estado de tranquilidad. No hay prisa. Cada número es simplemente una señal para que el cuerpo y la mente se relajen aún más. A medida que desciendes, algo interesante comienza a suceder. El mundo exterior se vuelve distante, casi irrelevante. La atención se dirige completamente hacia el interior. Las imágenes mentales se vuelven más nítidas y la sensación de quietud se profundiza. Cuando finalmente llegas al último escalón, la mente está muy cerca del estado que Silva describía como la puerta hacia el nivel Z. Un punto donde el subconsciente empieza a abrirse con naturalidad. Y justo frente a ti, al final de esa escalera imaginaria, aparece un símbolo que representa la entrada a ese estado profundo. Una puerta. Pero lo importante no es solo verla, sino comprender lo que significa abrirla. Cuando llegas al final de la escalera mental, la mente ya no está en el mismo estado con el que comenzaste. El cuerpo está relajado, la respiración es lenta y la actividad mental se ha calmado profundamente. Es en ese punto donde José Silva introducía un elemento simbólico que cumple una función muy importante para el subconsciente. Frente a ti aparece una puerta. No es una puerta común. Es la representación de un límite entre dos niveles de tu mente. Detrás de ella se encuentra un espacio de silencio,
un lugar donde el ruido del pensamiento cotidiano desaparece y el subconsciente se vuelve mucho más receptivo. Silva enseñaba a las personas a acercarse lentamente a esa puerta en su imaginación. Sentir la calma del lugar, percibir que todo alrededor se vuelve más tranquilo. No hay prisa por abrirla. El simple hecho de estar allí ya indica que la mente ha entrado en un nivel mucho más profundo de relajación. Cuando finalmente decides abrir la puerta, ocurre algo interesante. No estás entrando en un lugar físico, sino en un estado mental donde la mente consciente deja de interferir constantemente. Es como si el filtro crítico se volviera más suave, permitiendo que las ideas pasen con mayor facilidad hacia el subconsciente. Muchas personas describen este momento como una sensación de silencio interior muy clara. Los pensamientos se vuelven más lentos, las imágenes mentales más vivas y las emociones más presentes. Es precisamente ese estado el que José Silva llamaba nivel Z. Y ahora sucede algo muy importante, porque una vez que estás dentro de este estado mental, la mente profunda está preparada para recibir nuevas instrucciones. No instrucciones forzadas, sino intenciones claras acompañadas de emoción. Y es aquí donde aparece la parte central de todo este proceso. El momento en que vas a repetir una frase muy específica, exactamente 6 veces. Una vez que tu mente ha entrado en ese estado profundo de silencio interior, José Silva decía que algo muy importante ocurre. El subconsciente deja de defenderse. Ya no analiza cada idea, ya no discute con cada pensamiento. Simplemente escucha. Este es el momento donde la intención debe introducirse con claridad. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error. Piensan que basta con repetir palabras como si fueran una fórmula mágica. En realidad, el subconsciente no responde principalmente a las palabras, responde a la emoción y a la sensación de realidad que acompaña a esas palabras. Por eso, antes de repetir la frase, Silva sugería algo muy específico. Primero imagina aquello que deseas experimentar en tu vida, no como un deseo lejano, sino como una escena que ya está ocurriendo. Observa los detalles, siente la emoción que ese momento produciría. Percibe la tranquilidad o la gratitud que aparecería si eso ya fuera real. Cuando la imagen comienza a sentirse natural dentro de tu mente, entonces es el momento de introducir la frase. La frase que muchas personas utilizan en este proceso es sencilla pero poderosa. Todo lo que deseo ya está encontrando el camino hacia mí. Estoy abierto a recibirlo con gratitud y confianza. Ahora repítela lentamente dentro de tu mente. La primera repetición establece la intención. La segunda comienza a reforzar la imagen mental. La tercera hace que la emoción se vuelva más presente. La cuarta empieza a crear una sensación de certeza interior. La quinta fortalece la conexión entre la imagen y la emoción. Y cuando llegas a la sexta repetición, algo interesante suele ocurrir. La frase ya no se siente como un deseo, empieza a sentirse como una verdad que tu mente está aceptando. Ese pequeño cambio es exactamente lo que permite que la instrucción penetre profundamente en el subconsciente. Pero lo que sucede dentro de la mente durante esas 6 repeticiones es aún más interesante, porque cada una de ellas está produciendo un pequeño cambio en la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Cuando repites una intención dentro del estado profundo de la mente, no estás simplemente diciendo palabras. Cada repetición activa pequeños procesos dentro del cerebro que comienzan a modificar la forma en que el subconsciente interpreta la realidad. La primera repetición funciona como una señal inicial. Es el momento en que el subconsciente reconoce que algo importante está ocurriendo. La mente aún está tranquila, pero empieza a dirigir su atención hacia la idea que acabas de introducir. En la segunda repetición, la imagen mental comienza a estabilizarse. Ya no es solo un pensamiento pasajero. El cerebro empieza a construir una representación más clara de esa intención, como si estuviera creando un pequeño mapa interno de lo que deseas experimentar. Cuando llegas a la tercera repetición, la emoción comienza a involucrarse más profundamente. Y esto es clave, porque el subconsciente responde mucho más rápido a emociones que a palabras. Cuando la emoción aparece, el mensaje empieza a adquirir fuerza. La cuarta repetición suele traer una sensación de familiaridad. La idea deja de sentirse extraña o distante. El cerebro empieza a tratarla como algo posible, algo que podría formar parte de tu realidad. En la quinta repetición, el proceso se vuelve más profundo.
La imagen mental, la emoción y la intención empiezan a sincronizarse. En ese momento muchas personas sienten una pequeña sensación de certeza interior, como si algo dentro de ellas dijera, esto puede ocurrir. Y finalmente llega la sexta repetición. Aquí ocurre el cambio más interesante. En lugar de repetir un deseo, tu mente comienza a aceptarlo como una instrucción válida. No es que la realidad cambie instantáneamente, pero el subconsciente empieza a reorganizar la forma en que percibes oportunidades, decisiones y posibilidades. Ese pequeño ajuste interno es el inicio del verdadero proceso. Pero antes de salir de ese estado mental, José Silva enseñaba un último paso que muchas personas pasan por alto y que puede marcar una enorme diferencia en el resultado del ejercicio. Ese paso es sellar la intención con gratitud. Después de repetir la intención 6 veces dentro del estado profundo de la mente, muchas personas creen que el ejercicio ha terminado. Pero José Silva insistía en un detalle que, según su experiencia, podía potenciar enormemente el proceso: la gratitud consciente antes de abrir los ojos. La razón es más profunda de lo que parece. Cuando una persona desea algo, normalmente lo hace desde una sensación de falta. La mente piensa, quiero esto porque todavía no lo tengo. Ese sentimiento, aunque parezca inocente, mantiene el subconsciente enfocado en la ausencia. La gratitud produce exactamente el efecto contrario. Cuando agradeces por algo, tu mente entra en una sensación emocional muy distinta. No es una emoción de espera, sino de recepción. El cerebro interpreta esa emoción como una señal de que algo valioso ya forma parte de tu experiencia. Por eso Silva sugería algo muy simple al final del proceso. Antes de abrir los ojos, toma una respiración profunda y repite mentalmente una frase de agradecimiento. Como por ejemplo, gracias por la abundancia que ya forma parte de mi vida. No se trata de convencerte de algo artificial. Se trata de permitir que la mente sienta, aunque sea por unos segundos, la emoción de recibir aquello que deseas. Ese pequeño momento crea un cambio psicológico muy importante. En lugar de esperar que algo llegue en el futuro, tu mente comienza a comportarse como si ya estuviera en proceso de manifestarse. Y cuando ese cambio ocurre, el subconsciente empieza a trabajar de una manera silenciosa pero poderosa. Pero aquí aparece algo que José Silva consideraba aún más importante que la técnica en sí. Porque lo que hagas después de terminar el ejercicio puede fortalecer o destruir completamente el efecto que acabas de crear en tu mente. Y el error más común ocurre precisamente en ese momento. Después de realizar todo el proceso, relajar el cuerpo, descender mentalmente, repetir la intención 6 veces y sellarla con gratitud, ocurre un momento muy delicado. Es justo cuando abres los ojos y vuelves a tu rutina diaria. Aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, deshacen el trabajo mental que acaban de realizar. Imagina que plantas una semilla en un terreno fértil. El suelo está preparado, la semilla ha sido colocada correctamente y todo está listo para que comience a crecer. Pero inmediatamente después empiezas a cavar la tierra para comprobar si ya está germinando. Ese acto de impaciencia termina destruyendo el proceso. Con la mente ocurre algo muy parecido. Muchas personas terminan el ejercicio y pocos minutos después comienzan a preguntarse, ¿funcionará realmente? ¿Cuándo veré resultados? O, quizás esto solo sea imaginación. Cada uno de esos pensamientos vuelve a activar el filtro crítico de la mente consciente. Y cuando ese filtro vuelve a dominar, la instrucción que acababa de ser plantada en el subconsciente empieza a debilitarse. José Silva observó este patrón muchas veces. Las personas no fallaban porque el método no funcionara. Fallaban porque interferían demasiado pronto con el proceso interno. Por eso enseñaba un principio muy claro. Después de plantar una intención en el subconsciente, lo más importante es no intentar forzar el resultado. No necesitas repetirlo todo el día. No necesitas analizar si está funcionando. Simplemente vuelves a tu vida normal, permitiendo que la mente profunda haga su trabajo en silencio. Y aquí aparece otro de los principios más interesantes que Silva enseñaba, porque existe una forma muy simple de proteger la intención que acabas de sembrar, y casi nadie la practica hoy en día. Ese principio se llama el poder del silencio. Hay un principio que José Silva repetía constantemente a sus estudiantes, y que muchas personas subestiman porque parece demasiado simple. Después de plantar una intención en el subconsciente, no hables de ella con otras personas. A primera vista esto puede parecer extraño.
Estamos acostumbrados a compartir nuestros planes, nuestras metas y nuestros deseos con amigos, familiares o incluso en redes sociales. Pero desde la perspectiva del funcionamiento de la mente, hacer esto puede debilitar el proceso interno que acabas de iniciar. Cuando explicas tu intención a otras personas, ocurre algo casi inevitable. Ellos responden desde su propia mente consciente. Algunos reaccionan con entusiasmo, otros con duda, y algunos incluso con escepticismo. Y cada una de esas reacciones introduce nuevas interpretaciones en tu mente. De repente comienzas a analizar nuevamente tu intención. Te preguntas si realmente es posible, si estás siendo realista, o si tal vez estás esperando demasiado. Sin darte cuenta, vuelves a activar el mismo filtro crítico que habías logrado relajar durante la práctica. José Silva explicaba que el silencio no es un secreto por miedo o superstición. El silencio es una forma de protección mental. Mientras la intención permanece dentro de tu mente, continúa trabajando en niveles profundos del subconsciente sin interferencia externa. Es como una semilla que crece bajo la tierra. Nadie la ve, nadie la juzga, nadie la toca. Y precisamente por eso puede desarrollarse con libertad. Mientras sigues con tu vida diaria, algo interesante comienza a ocurrir dentro de ti. Tu subconsciente empieza a reorganizar pequeños aspectos de tu percepción. Empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, a tomar decisiones ligeramente diferentes y a responder de una manera más alineada con la intención que sembraste. Desde afuera, muchas personas lo llamarán coincidencia, pero desde dentro empezarás a notar que algo se está moviendo silenciosamente a tu favor. Y entender lo que ocurre en tu mente después de este proceso es una de las partes más fascinantes de todo el método. Una vez que terminas el ejercicio y continúas con tu día normalmente, puede parecer que nada especial está ocurriendo. No hay luces, no hay señales inmediatas, no hay una sensación dramática de cambio. Pero dentro de tu mente, un proceso silencioso acaba de comenzar. El subconsciente tiene una función muy poderosa. Organiza constantemente tu percepción, tu atención y muchas de tus decisiones automáticas. La mayoría de las veces hace esto basándose en las creencias que has acumulado durante años. Pero cuando introduces una nueva intención en el estado mental correcto, ese sistema empieza a ajustarse. De forma gradual, tu mente comienza a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Pequeñas oportunidades, nuevas ideas, conversaciones que de repente parecen relevantes. No es que esas cosas no existieran antes, es que ahora tu mente está preparada para reconocerlas. Esto ocurre porque el cerebro posee un mecanismo conocido como sistema de activación reticular. Este sistema actúa como un filtro que decide qué información merece tu atención y qué información puede pasar desapercibida. Cuando programas una intención en el subconsciente, ese filtro comienza a alinearse con ella. De repente empiezas a notar caminos que antes parecían invisibles. Quizás surge una conversación que te da una idea nueva. Tal vez aparece una oportunidad que encaja exactamente con lo que habías visualizado. O puede que simplemente te sientas más confiado al tomar decisiones que antes evitabas. Desde fuera, muchas personas lo interpretarán como suerte o coincidencia, pero en realidad, lo que está ocurriendo es mucho más interesante. Tu subconsciente está reorganizando tu percepción del mundo para alinearla con la instrucción que sembraste. Y lo más curioso es que este proceso ocurre de manera tan natural que casi nunca lo percibes mientras está sucediendo. Por eso José Silva decía que, después de realizar la práctica, el mejor enfoque es continuar con tu vida con tranquilidad, porque la mente profunda sabe cómo hacer su trabajo sin que tengas que intervenir constantemente. Pero hay algo más que necesitas entender, porque cuando los resultados empiezan a aparecer, muchas personas cometen un error de interpretación que puede hacer que abandonen el proceso demasiado pronto. Cuando las primeras señales de cambio comienzan a aparecer después de practicar este método, muchas personas no las reconocen inmediatamente. No ocurren como un evento dramático o una transformación instantánea. La mayoría de las veces, los cambios llegan de manera sutil. Tal vez recibes una idea que antes no habías considerado. Quizás aparece una conversación que abre una nueva posibilidad. O puede que te encuentres tomando decisiones con una confianza que antes no sentías. Desde fuera, todo parece normal. Por eso muchas personas interpretan estos momentos como simples coincidencias. Pero José Silva explicaba que el subconsciente rara vez produce cambios de forma espectacular.
Su forma de actuar es mucho más silenciosa. En lugar de alterar el mundo de forma repentina, empieza ajustando tu percepción, tu enfoque y tus respuestas frente a la realidad. Ese pequeño cambio interno produce algo muy interesante. Cuando tu percepción cambia, también cambian tus acciones. Y cuando tus acciones cambian, las circunstancias que experimentas comienzan a transformarse gradualmente. Es como ajustar ligeramente el rumbo de un barco en el océano. Al principio la diferencia parece mínima, casi imperceptible. Pero con el tiempo, ese pequeño cambio de dirección puede llevarte a un destino completamente distinto. Por eso Silva decía que el proceso no debe juzgarse por resultados inmediatos o dramáticos. Muchas veces el cambio comienza con pequeños movimientos internos que con el paso del tiempo generan transformaciones mucho más grandes. Las oportunidades aparecen de forma natural. Las decisiones se vuelven más claras. Las coincidencias parecen multiplicarse. Y lo curioso es que para quienes observan desde afuera, todo seguirá pareciendo simple suerte. Pero tú sabrás que no es así. Porque comprenderás que tu mente no solo reacciona a la realidad, también participa activamente en la forma en que esa realidad se organiza a tu alrededor. Y para que este proceso continúe funcionando, hay un elemento que José Silva consideraba incluso más importante que la técnica misma. Ese elemento es la confianza en el proceso. Una de las mayores dificultades para muchas personas no es aprender la técnica, sino dejar que la mente profunda haga su trabajo sin interferencias. Estamos acostumbrados a controlar cada paso de nuestras acciones, a medir resultados inmediatos y a analizar constantemente si algo está funcionando o no. Pero el subconsciente no opera bajo esa lógica. José Silva explicaba que, cuando una intención se planta correctamente en la mente profunda, el proceso comienza a desarrollarse de una forma mucho más orgánica. El subconsciente empieza a reorganizar pequeños aspectos de tu percepción, tus reacciones y tus decisiones cotidianas. Intentar controlar cada detalle de ese proceso puede ser como intentar empujar una corriente de agua que ya fluye por sí sola. Cuando una persona duda constantemente, analiza cada resultado o intenta forzar que algo ocurra de inmediato, vuelve a activar el estado mental de tensión y vigilancia. Y ese estado vuelve a llevar la mente hacia beta, el mismo nivel donde el subconsciente se vuelve menos receptivo. Por eso Silva hablaba de confianza más que de esfuerzo. No es una confianza ciega ni una creencia obligatoria. Es simplemente permitir que el proceso siga su curso natural después de haber hecho tu parte. Tu trabajo es sembrar la intención con claridad, entrar en el estado adecuado y repetirla de la forma correcta. Después de eso, lo más poderoso que puedes hacer es continuar con tu vida con tranquilidad. Muchas veces, las oportunidades comienzan a aparecer en los lugares más inesperados. Una conversación casual puede traer una idea nueva. Una decisión aparentemente pequeña puede abrir una puerta que antes no existía. Cuando observas esos momentos con atención, empiezas a notar algo curioso. La realidad no parece cambiar de golpe, pero empieza a alinearse poco a poco con la dirección que plantaste en tu mente. Y cuando conviertes este proceso en un hábito, algo aún más interesante empieza a ocurrir. Tu relación con tu propia mente cambia por completo. Una de las cosas que José Silva observó con el tiempo fue que el verdadero poder de esta técnica no aparece solo cuando se practica una vez, sino cuando se convierte en un pequeño ritual mental repetido con constancia. La mente humana responde profundamente a los hábitos, y el subconsciente aprende aún más rápido cuando un proceso se repite de forma tranquila y regular. No necesitas dedicar horas a esta práctica. De hecho, una de las razones por las que el método se volvió tan popular es porque puede realizarse en apenas unos minutos. Lo importante no es la duración, sino la consistencia con la que lo practicas. Muchos estudiantes de Silva preferían hacerlo en 2 momentos específicos del día. El primero es justo antes de dormir, cuando el cuerpo ya comienza a relajarse naturalmente y la mente se acerca al estado alfa con mayor facilidad. El segundo es al despertar, cuando la mente todavía se encuentra en una transición suave entre el sueño y la vigilia. En esos momentos, el acceso al subconsciente ocurre de manera mucho más natural. Con el tiempo, esta práctica comienza a producir algo interesante. Ya no necesitas esforzarte para entrar en el estado mental profundo. Tu mente aprende el camino. Apenas cierras los ojos, relajas la respiración y comienzas el proceso, el cuerpo y el cerebro reconocen el patrón y se adaptan rápidamente.
Es como crear una puerta interna que puedes abrir cada vez que decides entrar en ese espacio de calma y enfoque. Y cuando la mente se acostumbra a este proceso, empiezas a notar algo aún más profundo. No solo utilizas la técnica para sembrar intenciones, también comienzas a sentir más claridad mental, más calma emocional y una mayor sensación de control sobre tu propio estado interno. Pero hay una pregunta final que José Silva siempre dejaba para cada persona que practicaba este método. Una pregunta simple, pero que puede cambiar completamente la forma en que utilizas tu mente. Porque cuando descubres que tu subconsciente puede trabajar contigo, la verdadera pregunta deja de ser cómo hacerlo. La verdadera pregunta pasa a ser qué vas a elegir crear con ese poder. A lo largo de los años, muchas personas han intentado aplicar métodos de afirmaciones, visualización o programación mental. Algunos practican durante unos días, otros durante algunas semanas. Sin embargo, una gran parte termina abandonando el proceso con la sensación de que simplemente no funciona. José Silva observó este fenómeno muchas veces y llegó a una conclusión interesante. La mayoría de las técnicas mentales no fallan por el método, sino por la forma en que las personas se relacionan con él. Muchas personas comienzan con entusiasmo, esperando cambios rápidos o señales inmediatas. Cuando esos cambios no aparecen de forma espectacular, la mente consciente comienza a intervenir nuevamente. Surgen dudas, comparaciones y pensamientos como «quizás esto no es para mí» o «tal vez debería intentar otra técnica». Ese patrón rompe el proceso antes de que tenga tiempo de desarrollarse. El subconsciente funciona de forma muy diferente a la mente consciente. No responde bien a la impaciencia ni a la presión constante por resultados. Responde mucho mejor a la repetición tranquila, la claridad de intención y la estabilidad emocional. Por eso Silva enseñaba que la práctica debe realizarse con una actitud muy simple. No como un esfuerzo desesperado por cambiar la vida, sino como un pequeño momento diario de conexión con la mente profunda. Cuando la técnica se practica de esa manera, sin ansiedad por resultados inmediatos, algo curioso comienza a ocurrir. La mente se vuelve más receptiva, el proceso se vuelve más natural y las transformaciones empiezan a aparecer de forma gradual. Y en ese momento, muchas personas descubren algo que antes no imaginaban. No estaban intentando cambiar su vida. En realidad, estaban aprendiendo a utilizar una capacidad que su mente siempre tuvo, pero que nunca les enseñaron a usar conscientemente. Y comprender esto lleva a una última reflexión que José Silva solía dejar para quienes llegaban hasta el final del proceso. En algún punto de este proceso, muchas personas tienen una pequeña revelación. Durante años intentaron cambiar su vida luchando contra sus propios pensamientos. Intentaron eliminar dudas, forzar motivación o convencerse de cosas que en el fondo no sentían. Pero al comprender cómo funciona realmente el subconsciente, algo cambia en la forma de ver la mente. Dejas de verla como un obstáculo y comienzas a verla como un sistema que puede ser entrenado. José Silva insistía en que la mente humana es mucho más poderosa de lo que creemos, pero también mucho más simple en su funcionamiento. El subconsciente no responde a la presión ni a la lucha interna. Responde a la claridad, a la repetición y a la emoción que acompaña una intención. Cuando entiendes esto, ya no necesitas pelear con cada pensamiento negativo que aparece. En lugar de eso, aprendes a dirigir tu atención hacia nuevas instrucciones mentales. Poco a poco, el subconsciente empieza a reorganizar sus patrones. Es un proceso silencioso. No ocurre de un día para otro, pero comienza a sentirse en pequeñas cosas. Te descubres reaccionando de forma diferente ante situaciones que antes te afectaban más. Te encuentras tomando decisiones con más seguridad. Incluso tus pensamientos empiezan a cambiar sin que tengas que forzarlos. En ese momento muchas personas se dan cuenta de algo importante. El verdadero poder del método no está solo en manifestar resultados externos. Está en transformar la relación que tienes con tu propia mente. Y cuando esa relación cambia, tu forma de ver el mundo también empieza a transformarse. Pero antes de terminar, José Silva siempre dejaba una última reflexión. Una idea sencilla que resume todo el proceso que acabas de aprender. Porque cuando comprendes cómo funciona tu mente, también comprendes que gran parte de tu realidad comienza dentro de ella. Después de practicar este proceso durante un tiempo, muchas personas comienzan a notar algo que al principio puede parecer sorprendente. La mente, que antes parecía caótica o difícil de controlar, empieza a sentirse más cooperativa.
Los pensamientos dejan de sentirse como enemigos que hay que combatir. En lugar de eso, empiezan a convertirse en señales que puedes observar, entender y redirigir. José Silva explicaba que la mente humana nunca estuvo realmente en contra de nosotros. El subconsciente siempre ha estado trabajando constantemente, organizando percepciones, decisiones y reacciones. El problema es que durante la mayor parte de nuestra vida nunca aprendimos a comunicarnos con él de manera consciente. Cuando comienzas a practicar este método, poco a poco esa comunicación se vuelve más clara. Empiezas a darte cuenta de que tus pensamientos influyen en tu estado emocional. Tu estado emocional influye en tus decisiones, y tus decisiones influyen en las oportunidades que comienzan a aparecer en tu vida. De repente, muchas cosas que antes parecían aleatorias empiezan a tener más sentido. No porque la realidad se haya vuelto mágica, sino porque tu mente ha comenzado a trabajar de una forma más alineada con tus intenciones. Ese es el verdadero objetivo del método Silva. No se trata solo de repetir frases o visualizar metas. Se trata de aprender a utilizar conscientemente una capacidad mental que siempre ha estado dentro de ti. Y cuando comprendes esto, aparece una última pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Una pregunta que determina cómo utilizarás esta herramienta a partir de ahora. Ahora que conoces el proceso completo, cómo relajar la mente, cómo acceder a niveles más profundos de conciencia y cómo introducir una intención clara en el subconsciente, queda algo mucho más importante que la técnica en sí. La pregunta es sencilla, pero poderosa. ¿Qué vas a elegir sembrar en tu mente? Porque el subconsciente no distingue entre lo que deseas conscientemente y lo que repites constantemente en tus pensamientos. Si una persona pasa años repitiéndose ideas de miedo, duda o limitación, esas ideas también terminan convirtiéndose en instrucciones internas. Pero cuando alguien aprende a introducir intenciones claras, acompañadas de emoción y repetición consciente, el proceso comienza a cambiar. La mente deja de funcionar en piloto automático y empieza a convertirse en una herramienta de creación consciente. José Silva nunca pidió a las personas que creyeran ciegamente en sus enseñanzas. Siempre decía algo muy simple: pruébalo por ti mismo. Practica el proceso. Observa tu mente. Nota cómo cambian tus percepciones, tus decisiones y las oportunidades que comienzan a aparecer. Porque al final, la verdadera prueba de cualquier método no está en las palabras que escuchas, sino en los resultados que comienzas a experimentar en tu propia vida. Y ahora que conoces el proceso completo, solo queda una cosa por hacer. La próxima vez que entres en ese estado de calma profunda, recuerda repetir tu intención exactamente 6 veces.